La culpa, en realidad, le hace mucho daño a tu vida. Dios no quiere que vayas por la vida sintiéndote culpable, porque la culpa crea miedo. La culpa crea miedo. Crea el miedo de que van a descubrirme. Saben, Sir Arthur Conan Doyle, el hombre que escribió las novelas de Sherlock Holmes, en una ocasión él le jugó una broma a 15 personas famosas en Inglaterra y les envió una nota anónima que decía esto: ya todo se descubrió. Huye mientras puedas. Y en menos de 2 días, 10 personas habían dejado el país. La culpa crea el miedo de estar al descubierto. La culpa crea el miedo de ser rechazado por los demás. Si supieras lo que hice. Si solamente mi esposa supiera, o si solamente mi esposo supiera, si mi cónyuge supiera, me dejaría. La culpa crea el miedo de que alguien tomará represalias por algo malo que hayas hecho y siempre estás a la defensiva cuando te sientes culpable. La culpa crea el miedo de que Dios va a juzgarme y es un sentimiento miserable. Ahora, esta semana vamos a iniciar una nueva serie para las próximas 7 semanas, a la que hemos puesto por título Las mejores 7 palabras de amor. Y vamos a ver las 7 declaraciones que hizo Jesús desde la cruz. Ahora, la cruz es el evento más importante en tu vida, sea que te des cuenta de ello o no. Todo el mundo sabe que Jesús murió en la cruz. Mucha gente, billones de personas, saben que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Pero muy pocas personas saben las implicaciones de lo que en realidad hizo Jesús en la cruz. La gente usa cruces sobre su cuello, pone cruces en sus casas, tiene cruces en los hospitales, en los campanarios de las iglesias y miles, millones de cruces en los cementerios, sin siquiera saber por qué la cruz es tan importante. Dicen, sí, lo sé, Jesús murió por mis pecados. Significa mucho más que eso. ¿Podrías hacer una lista de todos los beneficios que Dios ha puesto a tu disposición gracias a la cruz? ¿Puedes darme una lista de 10 cosas que Jesús ha hecho en tu vida o ha prometido hacer en tu vida gracias a la cruz? Esas son las implicaciones. Nada es más importante que entender. Si dices ser cristiano, más te vale saber por qué la cruz es tan importante. Así que durante las próximas 7 semanas veremos la cruz de Jesucristo. Y vamos a ver las 7 cosas. Jesús hizo 7 declaraciones llamadas las últimas 7 palabras de Cristo, que de hecho no fueron sus últimas palabras, porque al resucitar, Él dijo mucho más. Pero veremos esas 7 declaraciones y cada una de ellas representa un aspecto del amor de Dios para ti. Así que esta serie se llama Las mejores 7 palabras de amor. Y esta semana veremos la primera palabra. Por favor, abran sus Biblias en Lucas 23 o pueden tomar sus notas del mensaje. Y los que nos ven en línea pueden descargar sus notas. Permítanme iniciar con el versículo 27 de Lucas 23. Esto fue antes de que Jesús fuera crucificado, literalmente minutos antes de que fuera crucificado. Una gran multitud lo seguía. Él estaba cargando la cruz, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes. Ahora, llevaron a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados juntamente con Jesús. Serán crucificados, uno a cada lado de Jesús. Y finalmente, cuando llegaron a un lugar llamado la Calavera, eso es lo que significa la palabra Gólgota. Yo he estado en esta montaña, en Jerusalén, y de hecho, cuando la ves, tiene la apariencia de una calavera humana. Así que el monte Gólgota está en medio de Jerusalén y luce como una calavera. Así que llegaron a este lugar, que en ese entonces no estaba al centro, sino afuera de la ciudad. Lo clavaron en la cruz y a los criminales también. Jesús en la cruz del centro y uno a su derecha y otro a su izquierda. Ahora Jesús dijo, esto es lo primero que Jesús dijo desde la cruz: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es lo primero que dijo Jesús cuando fue crucificado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ahora, la primera palabra que Jesús dio desde la cruz es lo que yo llamo la palabra del perdón. Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Lo que quiero hacer el día de hoy es ver lo que normalmente hacemos con nuestra culpa, lo que Dios quiere que hagamos con nuestra culpa y cómo ser libres de nuestra culpa. Si cargas con cualquier tipo de culpa, no hay razón para que salgas igual de aquí o de cualquiera de nuestros campus al final del servicio. Este es el momento para que lo dejes ir y trates con la palabra del perdón. Lo que hacemos con nuestra culpa, lo que Jesús quiere que hagamos con nuestra culpa y luego lo que Jesús hace con nuestra culpa. Ahora, ¿qué hacemos normalmente con nuestra culpa? 3 cosas, escribe esto. Número 1, la enterramos. Al menos intentamos enterrarla. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, tienes que enterrar tu pasado? ¿Sabes cuál es el problema? Que no funciona. ¿Por qué? Porque no se quedará enterrado. Es como un zombie que vuelve a levantarse cada vez. Y ese pasado y esa cosa que tanto quieres olvidar, pero que no se va, no se queda enterrado, sino que sigue regresando, ya sea en tus sueños, en tus pensamientos, en tus recuerdos. Es algo que puede regresar en el momento menos apropiado. Es como la película de horror, La Noche de los Muertos Vivientes, que han regresado para cazarte. No puedes enterrar tu pasado, puedes lidiar con él, pero no puedes enterrarlo. En Salmos 32, David dice esto en los versos 3 al 5. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. David dice, mientras me negué a confesar mi pecado, gemía todo el día. Dice, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Esta es una buena descripción de lo que sientes cuando te sientes culpable o avergonzado. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Ahora, todos los que estamos aquí tenemos una forma favorita de enterrar nuestro pasado. Algunas personas intentan hacerlo al minimizarlo. Bien, no es la gran cosa, no fue la gran cosa, e intentas minimizarlo en tu mente. No era... Bien, si no era la gran cosa, ¿por qué te sientes tan mal al respecto? ¿Por qué sigue molestándote? ¿Por qué no puedes olvidarlo luego de todo este tiempo? Algunas personas lo minimizan, algunas personas lo racionalizan y dicen cosas como, bueno, hay muchas personas que también lo hacen. O eso te hará sentir menos culpable. Racionalizar es decir mentiras racionales a ti mismo. Cada vez que racionalizas, te estás diciendo mentiras racionales a ti mismo. Intentas convencerte a ti mismo en tu mente que es lo correcto, pero en tu corazón no lo es. No funciona. Cuando discutes contigo mismo, las emociones van a ganar. Racionalizarlo no funciona. Lo que otras personas hacen es irrelevante y no te hará sentir mejor o peor. Algunas personas minimizan, otras racionalizan y otras claudican. Y lo que esto quiere decir es, ¿eres culpable? Simple, entonces baja tus estándares. Dicen, esto ya no es pecado, esto ya no me molesta. Solía pensar que era malo, pero ya no es así. De hecho, en una ocasión, en un restaurante chino, yo abrí una de esas galletas de la fortuna que decía, comete un pecado 2 veces y ya no se sentirá como pecado. Y pensé, ¿qué clase de pervertido escribió eso? ¿Sabes? Comete un pecado 2 veces y ya no se sentirá como pecado. Claro, es verdad. Esto se llama conciencia endurecida. Si haces algo por mucho tiempo, dejas de sentirte mal al respecto. Sí, pero no lo hace. ¿Sabes? Claro, seguramente el asesinato número 15 es mucho más fácil que el primero. Pero sigue siendo homicidio. Sigue siendo homicidio, pero el asesinato número 15 ya no me molesta tanto. Proverbios 28:13 dice esto. Quien encubre su pecado jamás prospera. Y cierra eso, recórtalo, ponlo en el espejo de tu habitación. ¿Por qué? Porque eventualmente te alcanzará. Y, por cierto, hablando de alcanzar, gracias a la Internet, todo lo que haces ahora es permanente, global y visible. Y nunca va a desaparecer. Porque está en la Internet. Así que lo enterramos, eso no funciona. ¿Qué otra cosa intentamos hacer? Lo segundo que hacemos normalmente con la culpa es que culpamos a otros. Culpamos a otros. Queremos pasar la culpa a otras personas. Y esta táctica, honestamente, es tan antigua como la creación. En el jardín del Edén, Adán y Eva pecaron y Adán actuó como todo un hombre. Culpó a su esposa. Ambos comieron del fruto prohibido. Y cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué fue lo que hiciste? Adán dijo esto en Génesis 3:12. Él respondió, él dijo, sí, hice lo que me dijiste que no hiciera. Desobedecí, pero Adán le respondió, la mujer que tú me diste por compañera, me dio ese fruto y yo lo comí. Observen,
no solamente está culpando a Eva, sino también a Dios. Dios, si no hubieras creado a mi esposa, entonces yo nunca hubiera pecado. Tú y yo estamos bien, es ella. ¿Saben? Y de hecho, es tu culpa porque tú la creaste. Tú me la diste. Y por cierto, yo no tenía elección porque Eva es la única mujer en el mundo para mí. Así que tuve que casarme con ella. ¿Está bien? Saben, en el hebreo dice que la primera vez que Adán vio a Eva, estaban en un ambiente perfecto, con cuerpos perfectos y sin ropa. Él vio a esta mujer por primera vez en el paraíso. Y en la traducción, la Biblia nos dice, ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esa es la peor traducción al hebreo que haya escuchado. Básicamente, en hebreo, lo que Adán dijo fue... ¿Está bien? Eso es literalmente lo que significa. No, ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Hombres, si están de humor romántico, no le digan a su esposa, cariño, eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Bien, eso no funciona. Bien, ahora, la razón por la que culpamos a los demás es para equilibrar nuestra culpa. Verás, en tu mente existe una balanza entre la culpa por cosas que tú has hecho mal y la culpa de otras personas que te ha afectado a ti. Y la forma en que intentas equilibrar esta balanza, cuando esto está desbalanceado, se llama depresión. Cuando se inclina demasiado a un lado es depresión y cuando se inclina demasiado al otro también es depresión. Así que lo que intentas hacer cuando te sientes muy culpable en una relación es que intentas culpar a la otra persona y de esa forma las cosas se equilibran. Tú hiciste esto, pero tú hiciste esto, pero tú hiciste esto, tú hiciste esto, pero tú hiciste esto, sí, tú hiciste esto. Y esa es la forma en que lidiamos con nuestra culpa, pero no funciona. Así que lo que hacemos es enterrarla o culpar a los demás. Ahora, como ya te he dicho antes, cuando culpas a los demás es porque te sientes culpable. Cada vez que culpas a los demás es porque te sientes culpable. Algunas veces intentamos incluso culpar a Dios. Mira este versículo, Proverbios 19, verso 3. La necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra quién. Le echa la culpa al Señor. Bien, si Dios me hubiera dado un trabajo diferente, una familia diferente. No. Tú tomas tus propias decisiones. Así que lo enterramos, culpamos a otros y lo tercero que hacemos, escribe esto, nos agobiamos. Esto también es algo común. Muchas personas cuando se sienten culpables, se sienten agobiadas y lo acumulamos. Nos castigamos a nosotros mismos de forma inconsciente, intentando pagar por nuestros errores. Piénsalo por un momento. ¿Puede una conciencia culpable hacerte enfermar? Oh, sí. Un estudio que leí dice que el 50% de las personas en los hospitales podría irse a casa al día siguiente si tan solo supiera cómo lidiar con el resentimiento y la culpa. El resentimiento, lo que los demás me han hecho, o la culpa, lo que yo le he hecho a los demás. Y dicen que si pueden lidiar con esas dos condiciones miserables, pueden dejar el hospital. La culpa puede hacer que te enfermes. David dijo, me sentí miserable. Me sentí terriblemente mal. Sentí como si mi fuerza se evaporara. Muchas veces la gente se enferma y dice, tal vez no estoy comiendo adecuadamente. Bien, tal vez no sea así. Tal vez necesites corregir lo que estás comiendo. Pero además, debes corregir no solo lo que estás comiendo, sino lo que te está comiendo. Porque lo que te está comiendo puede hacerte sentir fatigado. Puede hacerte estar estresado. Puede dejarte sin energía. ¿Puede la culpa causar depresión? Por supuesto, es una forma de expiación. He hecho algo malo, así que entraré en depresión. ¿Puede la culpa sabotear el éxito? Por supuesto que sí. Escucha esto. Muchas personas, y tal vez tú lo hayas hecho, han saboteado su propio éxito porque piensan, yo no merezco esto. He conocido personas muy famosas que en el punto más alto de su fama han hecho una completa tontería y han saboteado su éxito. ¿Por qué? Porque nunca sintieron merecer ese éxito. ¿Por qué? Porque se sentían culpables y no sabían cómo deshacerse de esa culpabilidad. Salmos 38, versos 4 y 6, David dice, mis maldades me abruman y son una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado, del todo abatido. Todo el día ando acongojado. Eso se llama depresión. Estoy triste todo el día. Mis maldades me abruman. ¿Saben cuál es el problema de castigarse a sí mismo? Y algunos de ustedes lo han estado haciendo. Hicieron algo malo y sabían que no estaba bien. Y siguen castigándose al respecto.
¿Sabes cuál es el problema de castigarte a ti mismo? Nunca sabes cuándo es suficiente. No sabes cuándo detener el castigo. Así que sigues castigándote y castigándote. Algunos de ustedes siguen castigándose por cosas que ocurrieron hace muchos años, hace 5 años, hace 10 años, cuando eran niños. Y se siguen castigando. Eso no es inteligente. Eso no es algo sabio. Ahora, esas son las formas en que normalmente lidiamos con la culpa. La enterramos, culpamos a otros y nos agobiamos a nosotros mismos. Eso no es lo que Dios quiere que hagas. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas con la culpa? Él quiere que hagas lo siguiente. Escribe esto. Número 1. La Biblia es muy clara, muy específica acerca de cómo librarte de la culpa. Ahora, los pasos son sencillos, pero no son fáciles. Muy bien, número 1. Admítelo. Eso es lo primero. Simplemente tengo que admitirlo. Tengo que dejar de negarlo. Hablamos mucho respecto a esto en Celebrando la Recuperación. Salir del estado de negación es el primer paso. Está bien, tengo que admitirlo. No lo entierro, no lo niego, no lo ignoro, sino que debo reconocer que lo eché a perder. Yo hice algo que estuvo mal. Ahora, a veces, cuando huimos de la culpa, intentamos hacerlo manteniéndonos ocupados y nos mantenemos ocupados trabajando de más. ¿Y sabes qué? Puedes incluso hacer eso con el ministerio. Mucha gente que está involucrada de forma activa en el ministerio lo están haciendo por la razón equivocada. Están huyendo de la culpa. Esa no es una buena razón para servir a Dios. No es una razón para servir a los demás. Intentan hacerlo como expiación por su pasado. Esto que hice estuvo mal, así que pagaré de esta forma. Y así que a veces intentamos lidiar con la culpa moviéndonos rápido o incluso mudándonos. Algunas personas se mudan lejos. Lo eché a perder en cierta área, así que voy a mudarme de esa área, voy a viajar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que donde sea que vayas, te llevas a ti mismo. Así que puedes moverte a Tahití y vas a llevarte tu culpa contigo. Y cuando finalmente te detengas, gran parte de la adicción al trabajo es motivado por la culpa. Y cuando finalmente te detienes y pones tu cabeza sobre la almohada y estás en silencio, toda esa culpa regresa y no quieres sentirla, así que vuelves a trabajar. Eso no funciona. Simplemente necesito admitirlo. Mira algunos versículos en la Biblia. Proverbios 20:27. Dios nos ha dado la conciencia, Él nos ha dado la mente para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Encierra eso, para que podamos examinarnos a nosotros mismos. No puedes escaparte de ti mismo. Puedes esconderte de los demás. Puedes esconderte de los demás, pero no puedes esconderte de ti mismo. Mira el siguiente verso en la pantalla. Juan 1:8 dice esto. Si afirmamos que no tenemos pecado, simplemente nos engañamos a nosotros mismos. Nos mentimos a nosotros mismos. Estamos nuevamente racionalizando. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No engañamos a Dios. No engañamos a los demás. Ellos saben que somos pecadores. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que debes empezar por admitirla. Quiero que escribas esto en tus notas. Para dejar de afectarme a mí mismo, debo dejar de engañarme a mí mismo. Si no escuchas nada más, escucha esto. Para dejar de afectarme a mí mismo, debo dejar de engañarme a mí mismo. ¿Qué es lo que estás fingiendo que no es un problema en tu vida? Oh, esto no es un problema, no es una adicción, no es un hábito. Puedo manejarlo. ¿Qué estás fingiendo que no es un problema en tu vida? Si quiero dejar de afectarme a mí mismo, debo dejar de engañarme a mí mismo. Una vez al año, yo me siento, al menos una vez al año, y hago lo que llamo un inventario moral personal. Es uno de los pasos de Celebrando la Recuperación. Y me siento y digo, muy bien, Dios, dame una lista de todo lo que hay entre tú y yo, y dame una lista de todo lo que hay entre todos los demás y yo. ¿Cuál es el punto de fricción? ¿Cuál es el pecado, el fracaso, el error, el problema, la dificultad? ¿Cuál es el mal hábito? ¿Cuál es la mala actitud? Y simplemente me quedo quieto y simplemente hago una lista. Y a veces esa lista es bastante larga. Y este es el poder de confesar a Dios. Yo empiezo admitiéndolo. Debes hacer un inventario moral personal, decir, Dios, ¿qué es lo que hay en mi vida que está bloqueando la comunicación entre tú y yo? ¿Por qué ya no me siento tan gozoso? ¿Por qué ya no me siento tan entusiasta? ¿Por qué ya no me siento tan cerca de ti? Y luego, ¿qué está ocurriendo entre mi esposa y yo? ¿O entre mis hijos y yo? ¿Qué está ocurriendo entre las personas con las que trabajo y yo? Y admítelo, necesitas escribirlo. Lamentaciones 3:40 dice, probemos y examinemos nuestros caminos.
Ahora, te recomiendo que esta semana hagas lo siguiente. Es buen momento para hacerlo. Ve a solas con Dios, busca una hoja de papel que sea lo suficientemente grande, consigue un lápiz y pídele a Dios que te traiga a memoria todo aquello que necesites confesar. Y simplemente escríbelo. Ahora, nadie verá esta lista. Simplemente escribe todo aquello de lo que inconscientemente te sientes culpable. Hace algunos años yo hice una tabla de evaluación espiritual que muchos de ustedes han utilizado. Si quieres una copia, escríbeme a pastorrick@saddleback.com y yo te la enviaré. Solo di, quiero llamémosla la lista para enviar. Es mucho más sencillo. Es un inventario moral personal y vamos a enviártelo. Haz una lista de todas las faltas que vengan a tu mente. Toma tu tiempo. Dirás, ¿por qué tengo que escribirla? ¿Por qué no simplemente puedo pensar en ella? ¿Puedo solo pensar? No, no lo hagas. Hay algo acerca de escribirlo en papel que lo hace específico. Francis Bacon dijo, leer a su nombre ser abierto, escribir lo hace ser específico. Los pensamientos se desenredan cuando pasan por los labios y la punta de los dedos. Cuando puedes decirlo y puedes escribirlo, realmente lo has pensado. Pero si solamente es algo que piensas en tu mente, no es nada serio. Así que escribir te hace ser específico. Ahora, cuando lo has escrito, estás listo para la segunda etapa. Y es esta, aceptar la responsabilidad. Ese es el segundo paso. Significa que no voy a culpar a nadie más. Tal vez sea el 99% culpa de ellos y 1% mi culpa. Ahora mismo solamente estoy lidiando con mi 1%. No estoy lidiando con tu problema, con tu pecado. Estoy lidiando con mi parte. Acepto la responsabilidad. Y nuevamente, no lo racionalizo. No digo, bueno, pasó hace mucho tiempo. No le echo la culpa a los demás. No digo, fue culpa de ellos. Saben, no lo minimizo. No pongo excusas. Saben, en una ocasión, el rey David tuvo un fracaso moral en su vida. Saben, él miró desde su palacio y él vio a una mujer hermosa que estaba bañándose desnuda. La vio desde la azotea. ¿Ese es el lugar para bañarse? ¿Al descubierto? ¿Sabiendo que pueden verte desde el palacio? Bueno, muy bien. No, obviamente. Y cuando David la vio, como ya saben, eso eventualmente llevó a adulterio y a homicidio. Ella salió embarazada de David y David asesinó o hizo que su esposo fuera asesinado. Y cuando David escribió su inventario moral, se trata del Salmo 51, si alguna vez quieres leerlo. El Salmo 51 es el inventario moral de David y la confesión de su pecado luego de adulterar con Betsabé. Y allí, él no culpa a Betsabé, ni siquiera en un 1%. Él se hace cargo de toda la culpa. Bien, ¿tenía Betsabé que decirle forzosamente que sí a David? No, no tenía que hacerlo. Pero David no le echa la culpa de lo que ocurrió. Él se hace cargo de toda la culpa. Y en el Salmo 51:3, él dice esto. Yo reconozco mis transgresiones y siempre tengo presente o soy consciente de mi pecado. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de asegurar que tú has aceptado la responsabilidad por las tonterías que has hecho en tu vida? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Esto te dejará asombrado, te lo dije, es simple, pero no es nada fácil. La mejor forma de aceptar la responsabilidad es decirle a otra persona, oh no, tienes que estar bromeando. ¿Mi secreto más oscuro y profundo? Sí. Ahora, no le digas a un chismoso. Y ciertamente no lo escribes en Twitter. Está bien, encuentra a alguien que sea un verdadero amigo y que va a amarte de forma incondicional. Eso es lo que hace un amigo. Un amigo entra cuando todos los demás salen. Un amigo es alguien que puede escuchar tu peor pecado y aún así te amará. Y todo el mundo necesita una persona así en su vida. Admite tu error frente a otra persona. De hecho, Dios dice, esta es una clave esencial para deshacerse de la culpa. Santiago, permíteme hacer una pausa. Muchos de ustedes le han confesado su pecado a Dios y aún así se sienten culpables, porque no han dado este paso. Puedes confesarle tu pecado a Dios una y otra y otra y otra vez y aún así sentirte culpable. Pero nunca le dijiste a otra persona. Esto es lo que Dios dice. Santiago 5:16. Confiésense unos a otros sus pecados. No dice a Dios, unos a otros. Y oren unos por otros para que sean sanados. Encierra la palabra sanados. Ahora, permíteme explicarlo. Si quieres ser perdonado por las cosas que has hecho mal, solamente necesitas decirle a Dios,
Pero si quieres ser sanado de las emociones negativas, necesitas decirle a otra persona. Lo diré nuevamente. Si todo lo que quieres es ser perdonado, solamente debes decirle a Dios. Pero aún así serás perseguido por tus propias emociones. Si quieres ser libre de eso, necesitas decirle a otra persona. Escríbelo y dile a alguien más. La Biblia nos dice en el libro de Santiago, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. He dicho en muchas ocasiones que revelar tus sentimientos es el inicio de la sanidad. Revelar tus sentimientos es el inicio de la sanidad. Dirás, pero no quiero hacerlo, entonces cargarás con la culpa por el resto de tu vida. Muy bien, lo llevarás contigo. Si no hablas sobre ello, vas a sufrir por ello en tu cuerpo. Y cuando te tragas tus emociones negativas, tu estómago lleva la cuenta. La gente dice, oh, me duele la espalda. Oh, me duele el cuello. Oh, me duele el estómago. Me pregunto qué será bien. Tal vez es lo que te está comiendo a ti. Confiesen sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Por qué necesito traer a otra persona a esto? Te diré el por qué. Y escucha esto, que es algo muy sencillo, pero con un significado profundo. La raíz de todos nuestros problemas es relacional. Dirás, no, fue solamente entre Dios y yo. No, no lo fue. La raíz de todos nuestros problemas es relacional. Tú aún estás reaccionando a relaciones en tu vida que no te agradaban. Ahora mismo sigues reaccionando a relaciones en tu vida que no te agradaban. Y esas relaciones tal vez fueron hace mucho tiempo, pero siguen empujándote en la dirección que tú no quieres ir. Y como tu pastor que te ama y se preocupa por ti, quiero decirte que la raíz de tu problema es relacional. Todos somos deshonestos con los demás y aparentamos y nos disfrazamos y fingimos. Escribe esto. Ya hemos hablado antes acerca de esto. Mi mayor enfermedad se revela en lo secreto. Mi mayor enfermedad se revela en lo secreto. Los secretos nos hacen enfermar y nos aferramos a ellos. La forma en que somos sanados, revelar tus sentimientos es el inicio de la sanidad. Cuanto más lo escondes, más te lastimas. Cuanto más lo escondes, más te lastimas. Y debido a que no somos honestos unos con otros, no solamente somos deshonestos con nosotros mismos, sino con los demás. Aparentamos, nos disfrazamos, fingimos que todo está bien. Nos separa de los demás. Causa miedo, evita la intimidad, crea inseguridad. Dice, si realmente me conociera, me rechazaría. Todo el mundo necesita al menos una persona en su vida con la que puede ser honesta. Es la manera en que Dios nos liberta. Es por eso que necesitas un grupo pequeño. Es más probable que encuentres a esa persona en un grupo pequeño. Entonces, yo lo admito, acepto la responsabilidad y hay solo 3 pasos para ser libres de la culpa. Y este es el tercero. Pedir perdón. Pedir perdón. Hay muchas promesas en la Biblia acerca del perdón si solamente das estos 3 pasos. Primera de Juan 1:9 es el más famoso. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, observa que no dice si confesamos nuestros pecados, Dios, que no es justo, nos castigará, o se enojará con nosotros, o se enfurecerá. No es lo que dice. Dice, cuando confesamos nuestros pecados a Dios, eso hace que Dios esté feliz, no triste. Mucha gente piensa, si admito mi pecado, Dios se enojará conmigo, como si acaso Él no lo supiera. No, Él lo sabe. Solamente quiere que admitas que tú sabes y que reconoces que eso estuvo mal. Por favor, ponga nuevamente el versículo en la pantalla. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda, observa, de toda maldad. Entonces, debo pedir perdón. Ahora, incluso hay una forma correcta para pedir perdón. Y hay una forma incorrecta. Déjame decirte la forma incorrecta para pedir perdón. Primero, no ruegues. Oh Dios, por favor, por favor, por favor, por favorcito. Oh Diosito bello. Oh Dios, por favor, por favor, por favor, por favor. Como si Dios no quisiera perdonarte. No, Dios quiere perdonarte. Más de lo que tú estás dispuesto a admitirlo. Dios está más dispuesto a perdonarte que tú a admitirlo. No tienes que rogar o implorar o suplicar a Dios. No tienes que negociar y decir, Dios, si tú me perdonas, entonces voy a hacer esta buena obra.
No necesitas negociar con Dios y decir, Dios, si me perdonas, no lo volveré a hacer. Dios dice, sí, claro. Te veré de regreso en un día o dos. El perdón no cambia el futuro, sino que limpia el pasado. Ese es otro episodio con el que tenemos que tratar más adelante en esta serie. Así que no suplicas, no lo necesitas. Dios quiere perdonarte. No haces promesas, no lo volveré a hacer. No negocias diciendo, Dios, te prometo que voy a diezmar el 20%. No, solo pide. Romanos 3, 23 y 24 dice esto. Todos hemos pecado. Claro que sí. Y Dios nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús, que nos ha librado. Encierra esa palabra, librado. Ya no tienes que hacer nada de esto. Ya somos libres del castigo que merecían nuestros pecados. Ahora, observa que dice, por medio de Jesús. Si solamente confiamos en Jesucristo, tal vez dirás, Rick, no sabes lo que yo he hecho. No importa lo que hayas hecho. No necesito saber lo que has hecho. Puedo decirte esto. Lo que importa es lo que Jesús ha hecho por ti. De eso se trata la cruz. Ya hemos dicho que al ver a la cruz y ver a Jesucristo colgando en la cruz, la primera cosa que Él dijo fue, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Así que el primer mensaje de la buena noticia, la primera palabra de amor desde la cruz, es la palabra de perdón. Y cuando vienes a Dios humilde y honestamente, admitiendo, aceptando y pidiendo perdón, Jesús dice, Padre, perdónalos. Jesús dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y su respuesta inmediata es el perdón. Ahora, tal vez digas, Rick, yo ya lo he hecho. He pedido perdón una y otra vez, pero aún así no me siento perdonado. Bien, déjame decirte un par de cosas. No necesitas pedir una y otra vez. Cuando pides una y otra vez, actúas como si Dios no te hubiera escuchado. Cuando pides una y otra vez, actúas como si no creyeras que Dios te hubiera perdonado, y eso es un pecado. No creo que me haya perdonado, así que volveré a pedir perdón. Ya que no me he perdonado a mí mismo, volveré a pedir perdón. El problema no es Dios, el problema es que no lo has confesado a otra persona y no te has deshecho de ello. Esa es falsa culpabilidad de Satanás. Ahora, permíteme explicarte cómo funciona. Antes de yo cometer un pecado, Satanás lo minimiza. No es la gran cosa, no es la gran cosa. Vamos, hazlo. Todo el mundo lo hace. No es la gran cosa. Vamos, hazlo. Eso es minimizarlo. El momento en que lo hago, Satanás cambia estrategia y lo agiganta. Dice, wow, eso es muy grande. Nunca más volverás a tener la bendición de Dios en tu vida. ¿Ves cómo funciona? Es todo lo opuesto. Antes de que lo hagas, no es la gran cosa. Y luego de que lo haces, eres un completo pervertido. Eres un sucio pecador. Eres una persona horrible, malvada, terrible. Y Él agiganta eso que has hecho. Si sigues pidiendo perdón una y otra vez, esa es falta de fe. ¿No crees realmente que Dios te haya perdonado? Ahora, la razón por la que no te sientes perdonado es porque A, no has dado estos 3 pasos y B, no crees que realmente seas perdonado. Hablaré acerca de eso en un minuto, pero primero quiero que escuchen una historia. Y quiero que escuchen un testimonio de lidiar con la culpa y el perdón. Démosle la bienvenida. Hola, mi nombre es Eloís y quiero compartirles mi historia de cómo el sentirme completamente aceptada y perdonada por Dios ha sido la clave para ser libre de todos mis patrones de perfeccionismo, autojustificación y tratar de controlar todo y a todos a mi alrededor. He crecido en una familia grande donde habían 6 hijos. Aprendí rápidamente que si hacía lo correcto era recompensada con aprobación y creé esta necesidad de aprobación. Para mí el amor se trataba de palabras. Dime que lo hice bien, que soy inteligente, que estás orgulloso de mí. Y esa era mi definición de amor cuando era niña. A la edad de 7 años tuve una experiencia traumática. Fui abusada sexualmente por mi primo. Me sentía acechada, traicionada y sucia. Esa noche sentí dolor y mi madre me preguntó qué ocurría. De inmediato le dije que mi primo me había tocado. Inmediatamente vi en los ojos de mi madre que algo estaba mal. Minimicé mi abuso sin saber si yo estaba en problemas o si era mi primo el que estaba en problemas. Me sentí confundida. Mi madre dejó la habitación sin decir nada, pero pude escucharla en la sala gritando al teléfono. Creí que era el final. Sentí miedo de lidiar con este sentimiento y me sentí muy abrumada.
Luego de un rato, mi madre regresó a la habitación y me puso el teléfono al oído. Escuché a mi primo llorando y mi tía al fondo gritándole para que se disculpara. Y luego escuché un apesadumbrado "lo siento". Era mi primo al teléfono. Y me escuché a mí misma respondiendo, como buena cristiana, "te perdono". Todo pasó muy rápido, así que lo reprimí. Eventualmente mi madre regresó y me dijo que no era mi error y que me amaba. Pero esa noche desarrollé dos convicciones equivocadas que llevé conmigo hasta la edad adulta. Primero, creí que mis emociones, mis miedos, ansiedades e inseguridades eran tan fuertes que no las compartía con nadie. Segundo, yo comencé a creer que la razón de mis dolores más profundos y emociones era para proteger a aquellos a quienes amaba. Esas dos creencias me siguieron a lo largo de mi vida. Todos conocemos a personas que debido a abusos de la infancia se han vuelto más promiscuas. Conocemos a otros que han sido víctimas, a veces desarrollando ideas erróneas acerca del sexo y cargando esos miedos en sus vidas, pero otros se vuelven controladores compulsivos, tratando de controlar no solo todo en sus vidas, sino también a todos a su alrededor. Y en eso me convertí. Estaba hambrienta de amor, lo cual, como dije antes, significaba escuchar palabras de aprobación de los demás. Me convertí en una súper triunfadora. Terminaba rápidamente mis quehaceres, sobresalí en la escuela con un esfuerzo mínimo, y si me ponían a hacer cualquier tarea, ya sean mis padres, maestros o miembros de la iglesia, yo lo hacía rápidamente. Naturalmente yo era elogiada por mis actos de bondad, pero esos elogios por mis logros solamente me dejaban necesitando más. Y todavía necesitaba un lugar seguro para sentir y expresar emociones negativas. En las ocasiones que compartí esos sentimientos, me avergonzaba de mostrar mis lágrimas y mi madre intentaba arreglar lo que sea que me hería. Así que aprendí a mostrar solamente enojo. El enojo era la emoción que mi padre entendía y el enojo era lo que evitaba que mi madre me incomodara, haciendo preguntas e intentando consolarme. Me volví activa en la iglesia, dirigiendo la alabanza, siendo voluntaria en proyectos de misiones y trayendo amigos a la iglesia. Mi misión se volvió arreglar todo lo malo en el mundo. De cierta forma sentía que yo debería ser un salvador. Siendo luchadora por naturaleza, tenía que luchar por algo. Así que empecé a luchar por la justicia y la verdad. Yo era muy crítica de los demás, creyendo que tenía el derecho para hacerlo, porque yo era una buena chica. No consumí drogas, no bebí ni tuve sexo. Yo era una buena chica con buenas calificaciones. Por dentro pensaba que la gente debería ser como yo, porque era lo que casi todo el mundo me decía. Me gradué de la secundaria y decidí asistir a una universidad cristiana. Allí mi pasión por Dios, la justicia y la verdad creció aún más y fui aceptada en un selecto programa de entrenamiento ministerial. Si hubiera una jerarquía más alta de rectitud moral, sería algo como esto: Dios primero, luego Jesús, luego yo y la humanidad. Estaba tan cerca de ser perfecta que era pecado. En la universidad había muchos chicos a quienes yo le gustaba, pero uno llamó mi atención. Era el chico malo en la última fila en el campus de la Universidad Bíblica y me dije a mí misma, lo llamaré chico malo y será todo mío. Luego de 6 meses nos hicimos novios. Él me llenaba de cumplidos y me trataba como una princesa. Todo un caballero, abriendo la puerta y pagando la cuenta, incluso donó sangre para poder comprarme rosas. Esa era la clase de sacrificio que yo estaba buscando. Alguien que supiera mi verdadero valor y adorar el suelo que piso. Él se unió al cuerpo de Marina y luego del campamento militar yo estaba decidida. Él era puesto seguro y le dije que no podía vivir sin él y empezamos a planear la boda. No hubo propuesta de matrimonio. En una ocasión encontré revistas pornográficas en la habitación de mi prometido una semana antes de nuestra boda. No sería la última vez. Le dejé muy en claro que yo no estaba de acuerdo con esa clase de material en nuestro matrimonio. Nos casamos en noviembre del año 2006 y me mudé a Georgia con mi nuevo esposo. Nuestro hijo nació en el año 2007 y al poco tiempo recibió orden de ir al campamento Pendleton. En nuestro viaje encontré a mi esposo viendo una película inapropiada y me sentí avergonzada. Fue la primera vez que hablamos abiertamente acerca de la adicción sexual. Él me dijo que luchaba con la pornografía y pensé, muy bien, ¿quién no lucha con algo? Él me dijo que luchaba con eso desde antes que nos conociéramos. Pensé, ¿qué? Fue aquí que entendí que tenía una adicción. Pero en ese momento decidí que lo que necesitaba hacer era amar al pecador. Mientras mi esposa estaba fuera del país, mi padre murió de cáncer. Viviendo en Camp Pendleton, yo había estado asistiendo a la iglesia Saddleback en San Clemente y luego decidí compartir mis sentimientos con una amable señora en el patio. Me habló acerca de celebrando la recuperación y de cómo eso podía ayudarme. Y pregunté, ¿no es eso para adictos? Le dije amablemente que eso no era lo que buscaba e incluso me sentí ofendida de que me ofreciera un grupo como ese. A mí.
No tengo dolor, mis hábitos son santos y solo me interesaba Jesús, la verdad y la justicia. Así que decidí que lo que necesitaba era más iglesia. Asistí a la clase 301 de Saddleback y en esa clase te ayudan a encontrar tu lugar en la iglesia. Así que me registré para el ministerio de música. Los jueves por la noche. Para mi sorpresa, era celebrando la recuperación. Ayudé con la alabanza durante algunos meses y un día escuché que Dios me dijo que me quedara después de la música. Al empezar a escuchar las excelentes enseñanzas y testimonios, me di cuenta que yo tenía un conflicto, que era la codependencia. Ahora, yo me consideraba la persona más independiente que conocía, pero tomé un panfleto y me dirigí a un grupo pequeño. Durante 6 meses me senté allí sin asociarme con nada. Me estaba volviendo loca. Dios me estaba diciendo que yo era codependiente, pero no lo entendía. En mi frustración hablé con mi líder de ministerio, le dije lo que Dios me estaba diciendo, pero que no podía estar un día más en ese grupo. Le dije que mi esposo lidiaba con la pornografía y que ese era el problema. Ella me vio con una enorme sonrisa y me dijo, bien, también tenemos un grupo para eso. Así que la semana siguiente fui a Celebrando la Recuperación para relaciones codependientes con un adicto. Ese fue un grupo con el que realmente me identifiqué. Hablamos acerca de cómo a veces podemos ser inflexibles y despiadados hacia el adicto. Ese era yo. Las muchas recaídas de mi esposo indicaban que yo intentaba culpar y manipular y trataba de controlar su adicción en nombre del amor, porque él no era capaz de hacerlo por sí mismo. Sentí que era mi trabajo restaurarlo de su adicción porque yo era su Dios. Aún no creyendo realmente que yo era codependiente, me uní a un grupo de estudio para trabajar en mi situación. Yo era una narcisista casada con un adicto hasta que conocí la gracia. Pensaba que la gracia era proporcional a la necesidad. Pensaba que yo necesitaba un poco de gracia y mi esposa necesitaba mucha gracia. Lo que aprendí en Celebrando la Recuperación es que la gracia de Dios para mí es como pararme debajo de una catarata. Es muy pesada. Toda esa gracia puede lavar incluso mis secretos más ocultos. Me di cuenta de que en lugar de ser un salvador, yo necesitaba un salvador de la misma manera que mi esposo. Ese día me vi a mí misma en mi humanidad. Me di cuenta de que yo no soy Dios. Luego, el 1 de agosto del 2010, mi esposo decidió hablarme acerca de un amorío que había tenido un año y medio atrás. Una tormenta de preguntas vino a mi mente, pero escuché al Señor diciendo, Eloís, ni una sola palabra al respecto. Pero a menudo ignoro a Dios y vuelvo a caer porque quiero controlarlo todo. Durante los 7 meses que mi esposo estuvo en Afganistán, seguí trabajando en los pasos de mi recuperación. Uno de los pasos es hacer un inventario personal de nuestras vidas y luego el 5.º paso es compartir el inventario con Dios y con alguien de mi confianza. Así que me reuní con mi patrocinador. Luego, con el amorío de mi esposo, comencé a desmoronarme y no siendo capaz de contener el dolor en mi vida por más tiempo, lloré. Caí al suelo, apenas podía respirar, gritaba como si alguien me estuviera lastimando. Mi patrocinador no se movió ni habló, pero una lágrima corrió por su mejilla. Recibí gran sanidad al saber que alguien compartía mi dolor. Nunca fui libre de tener emociones dolorosas porque siempre terminaba tratándose de la otra persona, ya sea que fueran lastimados por mis sentimientos o les dolía que yo enfrentara ese dolor. El proceso de inventario me abrió la puerta a los sentimientos. Nunca antes tuve sentimientos porque estaba muy ocupada intentando manejar los sentimientos de los demás para que eso no me causara dolor. Tuve que aprender a decir lo que sentía o necesitaba sin ninguna motivación de controlar. Tuve que aprender a aceptar el perdón y ofrecer el perdón a los demás. Mi esposo regresó de Afganistán en mayo del año 2011. Desde ese tiempo hasta julio del 2012 atravesamos 4 consejeros, 3 recaídas, estuvimos separados en casa y al mismo tiempo aprendí mucho acerca de mis pasos. Aprendí a creer que Dios me amaba simplemente porque Dios me creó. No por lo que yo hacía o por lo que no hacía, sino porque yo soy suya. Necesitaba sobriedad, apertura y honestidad de parte de mi esposo, pero eso era algo que no podía ofrecerme. Así que en julio del 2012 decidí mudarme. Al parecer, cuanto menos controlo, más avanzo hacia la mejoría. Más bella cuanto no soy perfecta. Cuanto más estaba en la recuperación, más descubrí acerca de mí misma y de mi dolor. El 3.er año fue cuando mi milagro ocurrió, cuando cambié mi paradigma. Ezequiel 36:26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón tierno. Eso fue lo que me ocurrió. Incluso luego de 3 años de recuperación, 2 años de sobriedad y 1 año como líder, todavía tenía un corazón de piedra.
Aún juzgaba las cosas que no podía entender, los problemas, dolores y situaciones de los demás, sus heridas y sus hábitos. Yo era crítica de la forma en que los demás vivían sus vidas. Yo anhelaba la verdad y la justicia, pero lo que yo pensaba que era verdad y justicia era solamente mi punto de vista. Yo veía la vida que mi esposo llevaba y pensaba, fue él que me traicionó. ¿Por qué debo ser yo quien reciba el castigo? Al ver el proceso de mi esposo y al conocer a otras mujeres como él, empecé a preocuparme por su dolor. Ese tercer año se trataba acerca de la rendición. Rendir lo que yo pensaba acerca de mí misma y de los demás. Rendir mis derechos a causa de la compasión. Rendir mis sentimientos para mostrarle a mi esposo que él era valioso para mí. En todo nuestro matrimonio, si mami no estaba contenta, nadie lo estaba, y él lo sabía. Creo que Dios en su soberanía me decía, ya basta. Pensaba que el amor era contener las adicciones de mi esposo para que él no se sintiera culpable todo el tiempo. Y entendí que escoger amarlo le daría valor, porque al igual que yo soy valiosa, al igual que Dios me mostró que yo soy importante para él, él me estaba mostrando que lo mismo era verdad acerca de mi esposo. Y que si respetaba lo que Dios había hecho en mi vida, debía honrar lo que Dios estaba haciendo en la suya. Hacer eso fue doloroso y necesité una fe audaz. Íbamos a consejería una o incluso 2 veces por semana, pero no veía ningún progreso. Estaba muy enojada con Dios, porque al fin había dejado de hacer todas esas cosas, manipular, culpar a los demás y todo eso. Y aún así no tenía lo que quería. Solo quería tener el corazón de mi esposo. Y entonces me recordaron que no hago lo correcto para obtener lo que quiero, lo hago porque es lo correcto. En esa temporada Dios se hizo muy real en mi vida, a pesar de todo lo demás. Pero Dios estaba cerca de mí. Fue un día a la vez hasta obtener mi milagro. En febrero del 2013 pedí tener una conversación con mi esposo. Le pedí disculpas por varias cosas y abrí mi corazón y le mostré que su dolor también me importaba. Todo lo que dije fueron cosas que había ya dicho antes, pero ya no eran para mi propio beneficio. En verdad podía sentir su dolor y me dolía que él tuviera que hacerlo solo. La siguiente semana fue una semana para celebrar. Mi entonces ex esposo y yo hablamos cada día, por una semana, y al final de la semana intercambiamos anillos, comprometiéndonos a mudarnos nuevamente juntos. Nos reunimos con nuestro terapeuta sabiendo que aún había mucho trabajo por hacer. Ahí discutimos un plan para que yo me mudara en abril del año 2013. No todo ha sido fácil, pero ahora veo a mi esposo y él es importante para mí. Parece una locura, pero creo que el amorío de mi esposo me salvó la vida. Sin el dolor de la traición, no creo que por un solo momento hubiera soportado el dolor necesario para poder crecer, para enfrentar la verdad acerca de mí y quedarme en el programa de Celebrando la Recuperación. Para concluir, quiero decir que he aprendido a recibir el perdón y la gracia de Dios para mi vida y ahora puedo ofrecer la misma gracia y perdón a los demás. Eso ha sido algo liberador. He aprendido a no ser prejuiciosa con los demás y ya no me preocupo por las cosas de las cuales no tengo el control. Porque una y otra vez Dios me demuestra que yo soy suya y Él es mío. Viendo al pasado, me parece gracioso que yo era tan autosuficiente que Dios tuvo que meterme a Celebrando la Recuperación por la ventana trasera. Nunca hubiera sido tan humilde como para hacerlo por mi cuenta. Pero al aprender acerca del perdón, Dios me llevó de ser una narcisista que solo se preocupaba por su propio dolor, controlando todo y a todos a mi alrededor, a ser una guerrera compasiva que abra la verdad, con mucha más gentileza y paciencia. Muchas gracias. Bien hecho. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando lo hacemos a su manera y pedimos perdón por nuestros pecados? Cuando lo admitimos, aceptamos la responsabilidad y pedimos perdón. Escribe las 4 palabras que te daré a continuación. Número 1, Él me perdona instantáneamente. Instantáneamente. No tienes primero que sufrir un poco. Él no te hace esperar, no te dice, voy a pensarlo. El momento en que lo pides, instantáneamente. ¿Debería un creyente sentirse culpable acerca del pecado? Sí, unos 10 segundos. Eso es todo lo que toma pedir y recibir el perdón de Dios. El mito es que sentirme culpable me hace ser una mejor persona. Eso no es verdad. Sentirte culpable no te hace ser una mejor persona. Dios no quiere que vivas en culpabilidad. Solo te hace miserable. No es necesario para la santidad. Número 2. Dios perdona completamente. Él me perdona completamente. Él no solamente es rápido para perdonar, sino que cuando Jesús murió por tus pecados, ¿cuáles fueron los que Él incluyó en la cruz? Cada uno de ellos.
incluso aquellos que aún no has cometido. Jesús ya pagó por ellos en la cruz. Él murió por todos ellos. Y cuando Él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Él incluyó todo lo que has y lo que has hecho equivocadamente. Jesús fue clavado. Jesús se clavó a sí mismo en la cruz para que tú pudieras dejar de martirizarte en la cruz. Colosenses 2. Nos ha perdonado todos, encierra eso, todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había en contra de nosotros y que nos obligaba. Él lo eliminó, encierra eso, lo eliminó clavándolo en la cruz. Es un increíble quitamanchas. Dios lo anuló. ¿Qué significa? Es como si nunca hubiera ocurrido. ¿Cuánto tiempo recuerdas una factura pagada? Nada. Y si Dios perdona, y no solamente perdona, sino que olvida el pecado, ¿no deberías hacerlo tú? El problema es que si no entiendes el perdón total, cada vez que algo ocurre en tu vida, vas a pensar, Dios me está castigando por lo que hice. No funciona de esa forma. Él no trabaja de esa forma. Número 3, Él me perdona repetidamente. Dios me perdona repetidamente. ¿Alguna vez has cometido el mismo pecado más de una vez? Claro que sí. ¿Y luego te sientes avergonzado de pedir perdón nuevamente por lo mismo? Claro que sí. No puedo pedirle perdón a Dios por esto que le acabo de pedir hace 5 minutos. Dios no se aburre de escuchar tus confesiones. Es la naturaleza de Dios ser perdonador. Hebreos 7:25. Cristo, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a nuestro favor. Él me perdona repetidamente, una y otra vez. Él no se avergüenza y tú tampoco deberías. Y número 4, Dios me perdona gratuitamente. No lo ganaste, no lo mereces. Es un regalo de la gracia de Dios. Debido a que eres humano, el perdón es tu mayor necesidad. Y debido a que Cristo murió por ti, el perdón es tu mayor regalo. Así que déjame decir esto. ¿Has sido perseguido por pecados secretos? Puedes ser libre. Dios quiere que nunca olvides lo que le costó a Jesús pagar por tu pecado. Dios no quiere que olvides nunca lo que le costó a su Hijo pagar por tus pecados. Dios no quiere que olvides nunca lo que hizo Jesús a fin de perdonarte. Y ese es el por qué tomamos la comunión. Ahora, la Biblia dice en el último verso en tus notas, Salmos 32, versos 1 y 2 dice, qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados, y qué afortunados son los que el Señor considera inocentes. Dios quiere que seas afortunado y Dios quiere considerarte inocente. Quiere aliviarte de la culpa de las cosas malas que has hecho en tu vida. La comunión es el símbolo de lo que acabo de enseñarte en este servicio. No ruegues, no supliques, no intentes negociar con Dios, solamente cree. Si no has creído en Jesucristo, si no has puesto tu confianza para que Él sea tu Salvador, si tú no dejas que Jesús pague por tus pecados, escucha, tú tendrás que pagar por ellos. Alguien tiene que pagar por tus pecados, ya seas tú o Jesús. Alguien tiene que pagar por tus pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y Jesús murió en la cruz por tus pecados. Eso es lo mucho que Dios te ama. Esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia de Dios. Así que vamos a hacer juntos una oración. Y si aún no has resuelto esta situación, quiero que lo hagas ahora mismo. Quiero que aceptes, admitas y pidas perdón para que puedas ser libre de la culpa. Que recibas a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor. No tienes que seguir castigándote. Ya no tienes que seguir minimizándote. Si no haces esto, vas a hacer una de las 3 cosas de las que habló Eloís. Algunos al cometer un error simplemente siguen haciéndolo. Y algunas personas al cometer un error y pecar caen en depresión y se sienten mal acerca de sí mismos. Y algunas personas, cuando fallan, intentan volverse súper santos. Y con el tiempo se vuelven perfeccionistas, se vuelven legalistas y falsos, fariseos. Y van por allí juzgando a los demás, porque si yo no me siento bien conmigo mismo, no quiero que te sientas bien contigo mismo.
Cuando encuentras a alguien que es controlador, es porque sienten que su vida está fuera de control. Cuando encuentras a alguien que es muy prejuicioso, es porque seguramente se están juzgando a sí mismos. Cuando encuentras a alguien que no comparte la gracia, es porque ellos realmente no sienten la gracia de Dios en sus vidas. Cuando realmente sientes la gracia de Dios y sientes cuánta tolerancia tiene Dios contigo, vas a ser mucho más tolerante con los demás. Vas a dejar de ser el perfeccionista que cree que es mejor que los demás. Tal como lo mencionaba Eloís. Una de esas tres, todos tomamos caminos diferentes a lidiar con nuestra culpa sin resolver. Y nuestras reacciones sin resolver hacia las relaciones. Como lo mencioné, todo se trata de las relaciones, es la raíz de todo. Así que quiero que hagamos una pausa y oremos. ¿Quieres orar conmigo? Padre, sé sin lugar a dudas que hay personas escuchándome, ya sea aquí o en línea, o en cualquiera de nuestros campus. Hay personas escuchando en Manila, en Hong Kong y en Berlín y en Buenos Aires. Hay personas escuchando en el sur de California y en todos nuestros campus que están sufriendo debido a una enorme carga de culpa y vergüenza y remordimiento. Algunas personas esto los ha estado consumiendo durante años. Que este sea el día de su liberación. Que este sea el día de su alivio. Que este sea el día de la libertad que proviene de tu perdón. Ahora quiero invitarte a que ores los pasos que acabo de enseñarte. Los pasos para el perdón. Y si nunca has aceptado a Cristo, da ese paso de salvación. Ahora en tu mente, quiero que digas algo como esto. Solo dile a Dios, querido Dios, en tu mente dile, tú sabes todo respecto a mí. Tú sabes todo lo que me avergüenza. Conoces mis remordimientos, mis pecados. Conoces mis errores. Conoces mis hábitos. Conoces mis acciones y las actitudes por las que me siento culpable. Jesucristo, el día de hoy, nuevamente admito que yo necesito tu perdón. Estoy de acuerdo contigo en que he fallado, que he pecado. Y en muchas ocasiones hice lo que quise hacer en lugar de lo correcto. Pero no solamente lo admito, sino que acepto la responsabilidad por ello. Y no voy a culpar a nadie más en mi vida. No voy a sacar excusas. Voy a enfrentar eso que no está bien en mí, en mi vida. Yo quiero cambiar. Quiero caminar por tu camino. Yo me arrepiento. Quiero seguirte a ti y quiero confiar en ti completamente. Jesucristo, muchas gracias por lo que hiciste y por lo que dijiste en la cruz. Gracias por decir, Padre, perdónalos, yo lo creo. Te pido que me perdones, incluso por esas cosas que no conozco. Llévate toda mi culpa. Te agradezco por pagar por mis pecados en la cruz, para que yo pueda ser perdonado. Y ahora, en fe, lo hago. Yo acepto tu regalo de perdón y de salvación. Gracias por perdonarme instantáneamente y completamente. Y sí, Dios, gracias porque me perdonas repetidamente. Y sobre todo, te agradezco porque me perdonas gratuitamente. Por favor, ayúdame a sentirme perdonado y a perdonarme a mí mismo y a perdonar a todos los demás a mi alrededor. Ahora, con tu rostro inclinado, si hiciste sinceramente esa oración, entonces quiero decirte, en el nombre de Jesucristo, tú eres perdonado. Amén.